Bueno, lo vemos casi todos los días, nos cruzamos por una cosa, por otra. Vecinos de acá, el mago Harry. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? Buen día. Hola, buenos días. Gracias por la autoinvitación. No, está muy bueno, está muy bueno. Bueno, no, pero yo no quería dejar de pasar esta oportunidad, que los días 31 de enero se festeja el Día del Mago. Ah. Entonces, normalmente, ¿por qué el 31 de enero? Porque el 31 de enero es el aniversario del fallecimiento de San Juan Bosco, que es el patrono de los magos y los ilusionistas en el mundo. Una interesante vida de San Juan Bosco. ¿De origen? Él es italiano. Él fue hijo de... O sea, quedó sin papás desde muy chico y dedicó su vida a la evangelización, pero puntualmente a los más pobres y a los jóvenes. Él empezó a aprender algunos juegos de magia que le iba haciendo a los jóvenes como para acercarlos y poder darle la palabra de Dios. Era una manera de evangelizar que tenía él. Y después, más tiempo después, fundó la Misión Salesiana, que está en todas partes del mundo. De hecho, también hay, en el rubro de ustedes, hay un lugar que también se dedican a la... ¿Cómo es? A la... Ay, no sé la palabra. A la formación de locutores, que es el COSAL, que tiene que ver también con la Misión Salesiana en Buenos Aires. Y bueno, nosotros los magos, todos los 31 nos juntamos. En el caso mío voy a la ciudad de Mar del Plata, donde tengo algunos colegas allá, y nos juntamos a una cena de camaradería y hacemos algunos juegos de magia y demás, pero siempre recordando a este mago que de alguna manera nos une, ¿no es cierto? Marcelo, qué origen tan particular, ¿no? Digo, eso que vos nos estás contando, ¿cuánto pega en quien decide ser mago? ¿O es un accidente o pega también? No, yo creo que, mira, en el caso, yo te voy a hablar del caso mío, particular, que a mí me ha pasado. Yo hace 32 años que hago magia en la ciudad, sí. Lo que empezó siendo un hobby, una cosa, se terminó en una profesión. Si bien no fue mi trabajo principal en mi vida, pero fue un complemento y hoy sí, porque es mi medio de vida. Y me ha tocado que en los jóvenes de Balcarce, en los chicos, sea quizá el único mago que conocieron. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es una tarea importante, porque si yo te digo a vos, ¿te acordás cuál es tu primer peluquero, tu primer maestro? Vos seguramente lo puedas identificar. Y bueno, por ahí pasa que a mí me ven el mago y me ven sin la ropa de mago y me reconocen y a mí me gusta eso. Y ¿eso te gusta? Sí, claro. Sí, obviamente, sí. Ser reconocido, sí. ¿Y por qué un día dijiste quiero hacer magia? ¿Qué en realidad, ¿Qué bicho te picó? A mí me gustaba de pequeño la magia, me gustaba la magia, me gustan mucho los circos, tengo una atracción especial por el circo. El mago del circo me gustaba, pero el circo es una cosa que capaz que voy al circo sin tener nadie que llevar, porque me gusta simplemente a mí. Nosotros fuimos el otro día al circo, yo el circo que hay no me lo pierdo. Es hermoso, es hermoso. Y bueno, tuve el año 95, me tocó por casualidad ir con un amigo a trabajar a la temporada Pinamar, y en la playa conocí un mago que estaba haciendo shows ahí. Pero en vos Pinamar. fuiste a trabajar de otras cosas. Yo fui a trabajar, a hacer recreación en la playa con un profe de educación física de acá. Nos dieron un balneario para trabajar y íbamos todos los días, organizamos actividades. Bien. Y de pronto, jugando al vóley en la playa, nos ponemos a charlar con un muchacho y era mago, y me dice, che, yo estoy haciendo un show acá en un shopping. ¿De dónde era? Él era de Caseros, de Buenos Aires. Y yo en ese momento tenía la guitarra y yo hacía un repertorio de humor de Hugo Varela, que me gustaba, y entonces charlando con él me dice, ¿no te querés venir? Hacemos un show juntos. Bueno, y así de charla de improvisado terminamos haciendo un show juntos en ese shopping, y a partir de ahí nos hicimos amigos, y él me decía que iba a hacer una iba a ir por distintos lugares de acá de la provincia de Buenos Aires y no lo quería acompañar. Una gira. Una gira, es así, exactamente. Y bueno, lo acompañé, fuimos a distintas localidades, yo le hacía de asistente en ese momento, después en alguno que era de adulto, yo tocaba la guitarra y cantaba, y de pronto me empezó a gustar eso y... Me llamó la dije, atención. ¿por qué no hacerlo en Balcarce? ¿Cuál fue el primer truco que vos dijiste, che, qué lindo esto? Y a mí... ¿Te acordás de eso? Sí, me acuerdo, sí, era desaparecer un pañuelo.
era desaparición de un pañuelo en ese momento, o el primero que me recuerdo era apagar un cigarrillo en una prenda de un participante, así. Pero bueno, no tenía que ver con lo infantil eso, pero en lo infantil me gustaba eso de jugar y los globos. Los globos, era la globoflexia, era algo que lo hice paralelamente a la magia, que también aprendí de autodidacta prácticamente. Ah, sí. Sí, y bueno, y también miraba alrededor y veía que no había nadie tampoco en Balcarce que se dedicara a animar cumpleaños y demás. Y el primer show que hice fue en la Escuela 10 de Balcarce para un Día del Niño. Ahí me vio una maestra y me dijo, che, tengo el cumpleaños de mi hija, ¿te animás a ir? Y ese fue el primer cumpleaños, la familia Brogliati, que siempre me acuerdo. Y bueno, y de ahí empecé esa carrera desenfrenada hacia el éxito, diría Hugo Varela. No, pero bueno, de ahí surgió y bueno, después fui actualizando, me fui contactando con magos amigos, viajaba a Mar del Plata cada 15 días a una reunión que hacían los magos en el Club Quilmes, y después me hice amigo de un mago que era asistente del mago Manuel en Buenos Aires, en vacaciones, y bueno, y fui tirando así amistades. ¿Y cuántos magos hay en la Argentina? No, ni ¿Se idea. sabe? No tengo, no porque hay muchas. Debe haber, pero todos dependen de alguna entidad mágica que los nuclea, y hay muchas. Acá en Mar del Plata hay una que se creó hace poco, en La Plata está la entidad mágica argentina. Buenos ¿Y cuál Aires. es la figura que a vos te impactó, que digas, la figura para mí es fulano, el mago fulano? Y a mí me gustan muchos magos que tienen que ver con el humor, me identifico mucho, me gusta mucho Ernik, que es un mago, Radagast, que lo conozco de hace mucho tiempo, antes de que sea conocido, es un mago que me gusta porque él complementa no solo el teatro, la magia, la música, esa variedad me gusta, así que bueno, son dos referentes que me gustan mucho, y después hay puntualmente algunos, porque en la magia hay muchas disciplinas, muchas especialidades que nuclean, vamos a decir, el ilusionismo tiene varias ramitas. Ajá. Que tenés la magia de grandes ilusiones, la magia de close-up, que es la magia de primer plano, que algo vamos a hacer hoy, tenés la magia del mentalismo, que es una disciplina especialmente en adivinaciones y predicciones. Después tenés la magia que es la cartomagia, que es exclusivamente magia con cartas. Tenés la micromagia, que son elementos, magia de impronto, que es magia con elementos cotidianos que vos tenés alrededor. Bueno, la magia con monedas. Hay muchas disciplinas que bueno, uno se tiene que especializar en algo porque no puede hacer todo. ¿Y vos por dónde vas? Yo voy por la magia infantil, que es una que no te nombré, que me gusta mucho, y la magia con humor, ¿no? Eso es lo que creo que identifica un poco el personaje, que es el mago Harry. Está bien. Tiene esta cosa de que a veces le salen cosas y a veces no le salen, y bueno, está bueno eso, está bueno. Porque crea esto del blanco-negro, ¿no? El contraste que un poco se tiene que dar. Eso que no le sale es parte del juego. Es parte del juego y es parte del no juego, porque te puede pasar de que no te salga también. ¿Te ha pasado? Ajá. Sí, pero bueno, los magos tenemos siempre algunos finales, tenemos 2 o 3 finales que podemos utilizar en ese momento, y para poder salir del paso. Sí, porque no es infalible, obviamente. Bueno. Vos lo que estás haciendo es una recreación. Si yo te muestro un juego de magia, vos decís, es imposible. A mí me dijeron, vas a venir a la radio, a Luis le gusta mucho, no sé, me dijeron, a llevarle un presente, y por qué no un presente de un viñedo. Yo te traje acá de un viñedo de Balcarce, dije, vamos a hacerle un presente a Luis. Y yo te traje acá, bueno, justo casualmente del viñedo traje la pala, pero bueno, no sé si te sirve igual. No encontré botella de vino, pero por ahí te traía la pala. Bueno, te la dejo por acá, pues si cualquier cosa la quería utilizar. La tenía en la bolsita, sí, bueno, ¿viste? Eso es lo que tiene la magia, viste, que cuando lo inesperado llama la atención, lo que está fuera de lugar, lo que vence las leyes de gravedad, o sea, todas esas cosas, y bueno. Antes de ir a tu actividad puntualmente, ¿sabés que me quedé enganchado con aquella primera vez que estuviste en la costa con ese amigo que conociste? Cantabas. ¿Qué cantabas vos? Yo cantaba canciones de Hugo Varela. Sí, soy muy fanático de Hugo Varela, he visto no menos de 10, 12 recitales, o sea, actuaciones. ¿Alguna vez estuvo en Balcarce? Sí, en Balcarce estuvo, si no me equivoco, 3 veces. Estuvo 2 veces en Proyecto y una vez en el Club Racing.
No, entonces estuvo 4 veces. Bueno. Porque estuvo, No, y en el cine moderno. y estuvo en el anfiteatro. El anfiteatro de Cerro. Y en el anfiteatro también, sí. Bueno, y acá cuando se abrió el cine moderno también lo trajeron. Sí. Y bueno, y yo me iba con un grabador de periodista que tenía y lo grababa y después describía las canciones, las escribía, sacaba los tonos y bueno, me gustaba para las reuniones familiares y demás, ¿no? Qué lindo. Bueno, Un gran artista. Marcelo, vamos a hacer de cuenta que estamos en un streaming. Vamos Sí. a imaginarnos que estamos en un streaming. Que llegamos a toda la comunidad, que llega a todo el país. Recién estaba mandando saludos de La Plata. Ahí Mira. mandé. Ajá. Vamos a hacer de cuenta que nos miran, qué sé yo, en el mundo, en algún lugar del mundo. Juguemos a eso. Y vos tenés que convencernos a nosotros. Juguemos. A ver, ¿por dónde arrancamos? Y yo arranco por lo cotidiano, lo que te pasa todos los días. A ver. ¿No? ¿Cuál es la inquietud diaria? Si llegás a fin de mes, puede ser Claro. una problemática, ¿no es cierto? Sí, claro. Te llegan los impuestos, tengo que vender más publicidad porque Sí, tengo que claro. mantener esto que hemos creado, El que es circo. multimedia. Claro, ¿no? El circo. Claro, entonces a mí me pasa en lo cotidiano porque mi señora, claro, los magos vivimos bien, ¿no es cierto? Porque podemos hacer aparecer dinero. Qué Claro, suerte que tienen. ¿No claro. es cierto? Pero los que somos casados, la plata dura poco porque nuestra señora la gastan. Oh. No sé si te pasa en tu caso, porque capaz que no son magos y te pasa lo mismo. Lindo te va a ir ahora cuando vuelvas Sí. a tu casa. No, es que ya Claro. me la está gastando mientras yo estoy acá. Entonces dije, bueno, mi señora Claudia, le mando un saludo, le dije, voy a fabricar esta máquina que es para fabricar billetes. ¡Ay, qué lindo! Entonces vos le pones un billete de menor nominación acá así, le empezás a dar a la ruedita, A la maquinita. a la Ajá. maquinita, y fíjate, cuando va entrando por acá, a ver si ahí Ahí está. ves, y va saliendo otro billete, mira, vos le pones uno de 1 y te sale uno de 10.000 pesos. No te puedo creer. Es de verdad, fíjate, Norma, fíjate si se lo voy a alcanzar para que lo vean. Es de verdad, ¿verdad? Te aclaro que vos no salís de acá. Va, De verdad. vos sí Maravilla. salís, la máquina. Pero mirá que, La máquina va a quedar acá, vos sí, pones, sí. lo A ver. pones acá. Pará, Sí. la cámara está tomando bien ahí, ¿se ve? Sí, Sí. acá, mira, ahí lo vamos a poner. Ahí Acá. está. Lo pones así acá, ¿Qué ahí. sale ahora? ¿Verdad? Mira, y automáticamente le voy a poner costado para que se vea ahí la impresión. Mira, vos pones uno de 10 Sí. y acá sale uno de 20. Ay, ¿Eh? no De te 20 puedo lucas. creer. 20 No lucas. te puedo creer. Corrobora, Norma, si es verdadero. Sí, totalmente. ¿Es verdadero? Totalmente. Mira, y fíjate, Bárbaro, yo pongo esto, viste, la Argentina te sorprende momento a momento, que Sí. el riesgo país, que el valor Sí. del dólar, no sé qué, y vos los pones así, de pronto vos tenés 20, y claro, y los 20 se te convirtieron En 20 pesos. en 20 pesos, porque de un día para otro, ¿qué pasa, Luis? De un día para Devalúa otro. mucho el dinero. Se devalúa todo. ¿Y la plata qué pasa? Se Se queda. Se quema quema. y se desaparece. Ay, no. No. Muy bien. Excelente. Muy excelente. bien. No. ¿Che está tomando bien la cámara? Sí. Sí. Qué bárbaro. Y bueno, yo, viste, era esto o estudiar proctología, no me quedaba mucha opción, y algunos problemas que no podía yo, viste, entonces Mira. no podía, viste, pero entonces, bueno, algunos problemas, pero bueno. Proctología. Pero bueno, esto es medio así, es cuestión de tratar de ir superándose día a día, ¿no es cierto? Ajá. Qué maravilla. ¿Y qué? No sabés qué decir, ¿viste? No sé cómo darte pie para. No, está bien, vos date. ¿Y cuál es el número ese que vos decís, este no falla, ese que nos quedamos todos viendo la boca, de lo que vos tenés a hoy? Mira, sé que es sí, mucho tu repertorio. hay uno, mira, a ver, espera, déjame que voy a preparar acá uno. Hay uno que a veces dicen no solo que no falla, sino que Lo de La Plata tremendo. No, La parte es tremendo, sí. Tremendo, Mira, yo La rosadita. Voy a hacer la fano la maquinita esa. Sí, la rosadita. Claro. mira, voy a hacer un juego. Yo ahora voy a preparar Se la porque- afana un poquito y nos paramos en la puerta. Claro. Pase la gente, te hago el de 10 de 20, te cobro 5. Claro. Claro, sí. Hacemos negocio por Y todos bueno, lados. la ilusión más grande es que la gente cree todo esto de ¿no es cierto? De que Claro. uno puede hacer milagros, y está bueno que por lo menos en ese momento la persona por tan solo un instante Seguro. se pueda Sí. ilusionar, Claro. ¿verdad? Sí, ¿Te claro, impresionás con claro. eso? Sí. Claro que sí. Mira, voy a hacer este juego
A ver si nos podemos mostrar acá. Bueno, así que no prepáralo sé. tranquilo. Ahí está, no, ya está. Mirá, A ver. voy a parar, pero la cámara acá lo va a tomar acá. Dale, Esto a es ver. un juego que tiene 5 cartas. Sí. Tiene los 5 palos, corazones, tréboles, Sí. diamantes, picas y el Joker. Sí. 5 cartas. Están representados los 4 palos Sí. más el Joker que vale por todas. ¿Sí? Voy a sacar acá 2, 3, 4 y 5 cartas. Mira, vamos a mezclar así. Acuérdense, picas, corazones, diamantes y tréboles. Y yo voy a agarrar una carta y la voy a poner en el bolsillo de atrás de mi pantalón acá. Así que si yo saqué una carta, que ahora me quedan 4, acuérdense, picas, corazones, diamantes, tréboles y el comodín que me llevé al bolsillo. No, ¿me llevé al bolsillo el comodín? ¿Qué decís vos? ¿Cuál me llevé el bolsillo? ¿Alguna carta, pica, corazones, Y una diamantes, carta te tréboles? llevaste, claro. ¿Cuál me llevé acá al bolsillo? Decime, Luis. El comodín. ¿El comodín? El comodín. El comodín. Sí, es como si fuera un acto fallido, como que me llevé el comodín. Entonces, ¿qué me quedó acá? Picas, corazones, Picas, diamantes y corazones, tréboles. diamantes y Ustedes no tréboles. estuvieron muy atentos, porque mira, acá siempre tuve yo 5 comodines y ustedes no lo han visto. Muy bien. no. Luis, perdón. Acá está la cámara. Acá. ¿Y vos querías competir? ¿Eh? ¿Querías competir? No, yo tengo este. ¿Dónde está la ranita? ¿Dónde está la ranita? Sí. ¿Eh? Claro. ¿Dónde está la ranita? Ay, Qué pero mirá bárbaro. vos, pero mirá vos. Bueno, Qué- ese es un juego que a mí me ha dado muchas satisfacciones. Y después también hay algunos juegos que tienen que ver con leer la mente. Opa. Está bueno ese. ¿eh? Eso me gusta. Con leer la mente, que bueno, uno trata de entrar en la mente de la persona y ver si puede buscar dentro de algún pensamiento alguna idea, algo que sobresalga, ¿no? Y bueno, este es un juego que no lo voy a hacer con vos, pero lo podría hacer con tu hijo que está allá. Por ahí que puede leer la mente. Sí, lo vamos a hacer con vos. Mira, desde el lugar nomás lo vamos a hacer así. Este es un pañuelo, Luis, fíjate, revisá, por favor, un pañuelo de seda, se llama seda ponché, seda, está un poco manchado del uso y demás. Pañuelito de seda. Pero vamos a hacer así, mira, vamos a poner el pañuelo acá dentro de la mano, ahí, ¿dónde está? Ahí, sí, ahí está dentro de la mano. Y lo que vamos a intentar es hacerlo desaparecer ahí. Vamos a intentar soplar y que se convierta en eso que estás pensando vos. ¿Cómo es el nombre del operador? Franco, voy a tratar de convertirlo acá, mira, sin cambiar el plano acá, en algo que vos estés pensando. Vos decís, no desapareció el pañuelo. Pero en realidad ya se convirtió en algo que vos estás pensando, Franco. No, perdón, ¿qué pasó? No, perdón, Franco, no lo vamos. Muy bien. No, Franco, no. Menos mal que no lo hice con Luis. Menos mal que no lo hice con Luis. Me metí en un problema bárbaro. Sobre pero la bueno, marcha. Me metí en un problema bárbaro. Bien. Bueno. ¿Cuántos años ¿De edad o de trabajo? de trabajo? De trabajo 32. No. ¿Te han tenido, has tenido esa situación de encontrarte con otros magos? Sí, tuve situaciones muy... Y contanos la torcida. ¿Tuviste alguna torcida? No. La verdad que tuve todas buenas y me ha ¿nunca pasado... te fue mal en una? No, vos me estás hablando con magos o juego de magia. Juego. No, sí, juego de magia sí, me han pasado. No muchas, creo que me habrán pasado 3. Una multitudinaria, porque había más de 2.000 personas. Contame esa, a ver qué pasó. Nada, era... lo que pasa es que si te la cuento no puedo hacer el juego. No, déjala pasar. Te voy a contar la buena, mira, te voy a contar la buena. La buena fue que en una oportunidad se hizo un congreso de magia internacional en Buenos Aires, en el Teatro Avenida, en el cual yo me fui a inscribir, y cuando me voy a inscribir uno de los organizadores, en realidad el promotor, me dice, ¿vos de dónde sos? Soy de Balcarce acá, y te dedicás a qué, a la magia infantil y todo, y hago autos con globos, le digo yo. Porque en varias oportunidades en la fiesta del automovilismo he hecho réplicas de autos con globos. Ajá. Y en ese momento había hecho la Ferrari 166. Y me dice, ¿no te interesa venir a hacer un auto acá en el teatro? Sí, le digo yo. Dice, yo no te puedo pagar, pero yo te incluyo dentro del staff y sí, le digo, ¿sabes qué? Me Para mí era una olvidé, ventana. Claro. Sí, entonces agarré, me llevé el auto desarmado, o sea, el chasis, lo englobé en el teatro, en el hotel donde yo estaba, lo bajé por el ascensor en 2 partes, lo uní ahí, quedó todo el
transcurso del Congreso, que eran ¿Pero en 3 qué días. Tamaño sería de 1,40 m más o menos, el auto. Escala grande. Muy lindo. Y bueno, era la atracción porque estaba en el hall ahí y demás. Y a ese Congreso de Magia había ido el campeón mundial, es un oriental que se llama Jim Lim, que ha estado en Got Talent, ha estado en todos lados. Es un tipo que yo, cuando me enteré que había sido campeón mundial y que iba a estar en el Congreso, ¿qué pasó? El organizador vivo lo contrató antes de que él fuera campeón mundial. Y le había salido, no sé, $1.500 traerlo a la Argentina. Claro. Y el tipo ganó con una rutina que es espectacular. Ustedes, si la buscan por YouTube, es increíble. Saca como un humo de la boca, saca la carta. Y es increíble. Grosso. En un momento dice, che, vamos a practicar la entrada al teatro, porque había una presentación con una grande ilusión, todos con una remerita negra, el organizador con un saco y pantalón blanco, con un sombrero, todo distinguido del resto, todos con la remera que decía Regen Magia. Y al lado mío, ¿quién estaba? Jim Lim. No. Y yo digo, estoy en el mismo escenario que este grosso, que es campeón mundial, y yo que vengo de hacer un autito con globo sin merecer el trabajo, pero digo, como en algún momento todos estamos en el mismo nivel, ¿no es cierto? Tal cual. Y bueno, él presentó su conferencia y todo, y bueno, era un capo en lo que hacía, pero bueno, me ha pasado de eso, de estar a veces en lugares sin pensar, con gente que es realmente muy reconocida, talentosa y demás, ¿cierto? Uh-huh. Bien. Pero bueno, son situaciones que se saben dar de vez en cuando. Es parte de la vida. Sí. Yo estoy hablando hace algún rato, descubro que vamos a hacer la primera transmisión de una fiesta nacional por el streaming. Sí. Sí. Y vos decís, ¿lo buscaste? No, buscábamos trabajar y hacer. Claro. Y después que se concretó, digo, pero nosotros, fíjate lo que es, ¿no? Sí, claro. Esto que te pasa a vos, Sí. que son los lindos accidentes de la vida, ¿no? Sí, sí. Vos sabés que yo hace varias fiestas que no hago réplicas de auto, y para esta yo quería hacer una, pero no llego con el tiempo, realmente, porque todavía no me he hecho el material y lo quería hacer, pero lo voy a hacer este año seguro. Quiero hacer una réplica del Fórmula 1 de Franco Colapinto. Ajá. En otra oportunidad he hecho la Coloradita de Bordeaux, que ha estado en el Museo Fangio, he hecho el cuatriciclo de Patronelli, hice la Ferrari, hice el Flecha de Plata, que estuvo en el museo. Siempre estuvieron, la mayoría en el museo, varios días, por una cuestión del clima, del aire acondicionado y demás, que me perdura los globos, porque es un arte efímero. Yo lo hago hoy y dura el fin de semana, y después, con este calor que ha hecho estos días, no duraría al aire libre. Claro. Hubiera tenido que reemplazar los globos porque se oxida y demás. Pero bueno, es algo que a mí me apasiona, eso no lo hace mucha gente, y bueno, era como para darle también siempre un color a la fiesta. Me es funcional, porque después yo en ese momento vendía globos, tenía mi stand y demás. Bueno, ya eso lo he dejado de hacer. Uno va pasando el tiempo, va dejando de hacer cosas y va modificando sus cosas, pero bueno, pero ya estoy en la época donde tengo que conseguir un sponsor que me toque, que me banque el proyecto, porque siempre lo he costeado yo y demás, y bueno, pero no llegué, vine de vacaciones y no me alcanzaron los días. Pero nosotros bueno, te dejamos la inquietud en la medida que puedas. Plata no tenemos, pero te dejamos la inquietud porque vamos a estar transmitiendo 6, 7 y 8 directamente desde el hotel 646. Walter Zarategui nos ha dado, hemos convenido hacer base allí con la fiesta, además de estar transmitiendo del escenario principal, pero en lo que te podamos servir nosotros, estamos a disposición. Bueno, buenísimo, le agradezco, y bueno, ya lo vamos a estar Marcelo, visitando por ahí. Bueno, dale, va a ser un gusto. Bien. Nos tenemos que ir despidiendo. Sí. Voy a hacer un juego para ver si... El juego que no me quisiste comentar. No, voy a hacer otro. Voy a hacer otro. Este es un juego en realidad que es más que nada para saber si ustedes tienen buena vista. Mira, ahí se ve perfecto en la cámara que tengo una moneda de cobre y una moneda de plata. Acá tenés la una cámara. dorada y una Sí, plateada. ahí está. Sí, yo me miraba ahí para ver si estaba más o menos vista. Una moneda de cobre y una de plata. Yo apenas lo que voy a hacer es quitar una de las monedas, voy a cerrar la mano para que no se vea cuál, ¿sí? Perdón, creo que la mostré. Y la voy a poner en mi bolsillo. Luis, si yo te pregunto cuál moneda me puse en el bolsillo, ¿la de cobre o la de plata? La de cobre. La de cobre, claro. Pero fíjate vos, mágicamente, que me vas a poder creer.
No sé por qué, porque mira, acá quedó la de cobre y la de plata. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a sacar otra moneda, así. Voy a hacer una moneda. Me la voy a poner en el bolsillo. ¿Cuál te parece que me puse, la de cobre o la de plata? Te llevaste la de plata, llevaste la No, de mira, plata. yo tengo dos monedas, la de cobre y la de plata. Voy a agarrar una moneda, ¿sí? Y la voy a poner así en el bolsillo, ahí, así, así. ¿Cuál pensás que me puse, la de cobre o la de plata? La de plata. No, mira, me quedó la de cobre acá. Mira, me quedó la de cobre. Vamos a hacer una cosa, mira, fíjate. Sería bueno que aparecieran dos monedas de cobre, que uno cierre la mano así, que haga... La guarda en el bolsillo y ahora sí me quede una moneda de cobre en la mano. Pero a veces no quedan las monedas, no sé por qué no se diluyen. Pero muy No, bien. no se puede creer. Muchas No se puede creer. Bueno, Marcelo, Bueno, un gusto que hayas venido. gracias. Un A gusto ustedes. por esto también, esto de elegir la parte de chico, infantil, darle... La verdad que eso también te pinta como persona, ¿no? Esta es una opinión mía. Sí. Te pinta como persona, como buen tipo, buena gente. Y gracias una vez más por haber venido. Las puertas de la radio siempre están abiertas, lo sabes vos. Bueno. ¿Eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Y sí, la elección de la magia infantil creo que es la más difícil porque no todo el mundo puede convivir con la ingenuidad de los chicos, con varias cosas. A mí el desafío más grande son de determinadas edades donde viene el descreimiento y todo eso, y poder abordar, poder llegar. Claro. Aparte, hace varios años que he hecho también un cambio en los juegos de magia y aprovecho la oportunidad que tengo de dar un mensaje desde la magia. He cambiado algunos juegos de magia y lo he llevado para el lado de la alimentación, del bullying, porque tengo la posibilidad de dar un mensaje desde ese lugar. Totalmente. Y entonces así hay escuelas que me abren y me dan la posibilidad, y yo agradecido porque bueno, sé que en estos tiempos tan difíciles